Hola, en este video vamos a demostrar la existencia de un límite utilizando la definición epsilon delta. Muy bien, repasando. La definición de un límite es como sigue. Decir que el límite cuando x tiende a c de f de x es L es lo mismo que decir que para todo valor epsilon mayor a cero podemos encontrar otro número positivo delta, tal que si x cumple esta inecuación, entonces f de x cumple con esta inecuación. Esta es la manera formal y precisa de decir que podemos acercarnos a L tanto como queramos con f de x, haciendo de que x se acerque a c. La razón por la que necesitamos una definición tan formal y precisa es porque este es un concepto fundamental para otros conceptos, como el de derivada, como el de integrales y como el de continuidad de funciones. En la definición epsilon delta es interesante observar esta inecuación. X menos c en un valor absoluto está entre 0 y delta. Siempre que vean una diferencia dentro de un valor absoluto, se quiere decir la distancia entre estos dos puntos. Es decir, aquí tenemos que la distancia entre x y c está entre 0 y delta. Me parece interesante esta inecuación porque la distancia de x a c es mayor a 0. Es decir, de que no es necesario que x tome el valor de c para que podamos definir el límite. En otras palabras, pueden hallar el límite incluso cuando x no esté definido en C. Un tip adicional para resolver inecuaciones de esta forma es imaginar que tienen un compás abierto con radio delta y que están haciendo centro en C. Si ustedes hacen los trazos a ambos lados, van a obtener C más delta y C menos delta. Es decir, la solución a esta inecuación es como sigue. X entre C más delta y C menos delta. Claro, obviando el caso en que X es igual a C. Tenemos que excluirlo. En otras palabras, X pertenece al intervalo abierto entre C menos delta, C más delta, excluyendo a C. Pasemos a la estrategia para poder demostrar la existencia de un límite usando epsilon y delta. Partimos de esta inecuación. Vamos a suponer que conocemos el valor de epsilon y a partir de transformaciones vamos a llegar a esta otra inecuación. Y una vez que obtengan una equivalencia entre delta y epsilon, por ejemplo, delta es igual a epsilon entre cualquier número, 3, podemos utilizar este hecho para escribir la demostración en este sentido. Este procedimiento se va a hacer más claro con un ejemplo. Supongamos que te piden demostrar que el límite cuando x tiende a -1 de la función 1 entre x menos 4 por x es igual a 3, usando epsilon y delta. Como les decía, el primer paso es partir de esta inecuación. F de x menos el límite es menor a epsilon. Muy bien, reemplazando. Sabemos que f de x es 1 entre x menos 4x. Y L es 3. Entonces lo restamos. Continuamos sumando estas fracciones para obtener. Podemos reordenar factorizando menos de esta manera. Y luego, utilizando la propiedad de valor absoluto de un producto, podemos también inferir que el producto entre -1 por cualquier número dentro de un valor absoluto es igual a el valor absoluto de los números que se multiplican. Y esto a su vez, como el valor absoluto de -1 es 1, es igual a el valor absoluto de A. Es decir, que podemos simplificar el signo negativo de nuestra inecuación y reescribirlo de esta manera. Procedemos a factorizar esta expresión en el numerador. Pueden utilizar cualquier método. En este caso, utilicemos el aspa. 4x menos 1, x más 1. Como pueden ver, el aspa se verifica. Entonces, podemos escribir el numerador como el producto entre 4x menos 1
y x más 1. Y volviendo a aplicar la propiedad de valor absoluto de un producto, podemos reescribir nuestra inecuación de esta manera. Y espero que ahora esté más claro la idea de transformar esta inecuación en una inecuación de esta forma usando transformaciones, ¿sí? Como ven, x menos menos 1, x más 1, es menor a un valor que depende de epsilon. Entonces podemos decir que delta es igual a epsilon multiplicado por una expresión que depende de x. Eso no es lo que queremos de que solamente dependa de epsilon. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a reescribir esta inecuación. Y dividiendo entre x, podemos reescribirla de esta manera. Para que este lado derecho no dependa de x, lo que vamos a hacer es suponer un valor pequeño para delta. Un valor pequeño es un valor entre 0 y 1, claro, sin incluir al 0. El valor más apropiado en este caso es un medio, y la razón se va a ver evidente en un momento más. Si delta es un medio, entonces x va a variar entre menos 1 más un medio y menos 1 menos un medio. Es decir, entre menos un medio y menos 3 medios. Los siguientes pasos es tratar de encontrar entre qué valores varía 4 menos 1 entre x. Y por eso digo que el mejor valor para delta inicialmente es un medio, porque queremos valores en los cuales esta operación 1 entre x esté definido. Si yo hubiese trabajado con 1, entonces este límite sería 0, para el cual esta operación no es determinada. Continuando, si x varía entre menos 3 medios y menos un medio, 1 entre x va a variar entre menos 2 y menos 2 tercios. Noten que solamente intercambio los límites y le aplico la inversa. Ahora, menos 1 entre x, nuevamente, a multiplicar por menos 1, se intercambian los límites y se multiplica por menos 1. Es decir, menos 1 entre x varía entre 2 tercios y 2. Y con esta última ecuación, si sumo 4 a todos los miembros, me quedaría 14 tercios, 4 menos 1 entre x y 6. Es decir, que 4 menos 1 entre x varía entre 14 tercios y 6. Ambos son números positivos, entonces puedo decir con seguridad que el valor absoluto también varía entre esos números. ¿Cómo puedo utilizar este resultado para poder eliminar este término de aquí? Noten que aquí tienen una desigualdad. Valor absoluto de x más 1 es menor a epsilon entre un valor variable. Este valor variable cambia entre 14 tercios y 6. Entonces, esta cantidad va a variar entre epsilon entre 6 y epsilon entre 14 tercios. Para que esta inecuación siga siendo válida, entonces x más 1 tiene que ser menor al mínimo valor del lado derecho, es decir, epsilon entre 6. Entonces tenemos dos inecuaciones de la forma x más 1 es menor a delta. X más 1 es menor a epsilon entre 6 y x más 1 es menor a un medio. Entonces, delta tiene que tomar el mínimo de estos valores para que la definición sea válida para este límite. Ahora, para escribir la demostración, tenemos que trabajar de manera inversa. A partir de este resultado, tenemos que llegar a esta inecuación, al punto de partida. Y de esa manera se estaría demostrando el límite. Por ejemplo, cubramos el caso en el que delta es igual a un medio. Si delta es un medio, esto significa que epsilon entre 6 es mayor a un medio. En otras palabras, epsilon es mayor a 3. Entonces, partiendo de esta inecuación, x menos c es menor a delta, es decir, x menos menos 1, x más 1, es menor a delta, y en este caso delta va a ser un medio. Multiplicamos ambos lados por esta expresión. Pero de un anterior resultado sabemos que el valor absoluto de 4 menos 1 entre x varía entre
14 tercios, y me ayuda el lápiz, y 6. Por lo que este lado izquierdo es menor a 6 entre 2. Finalmente, podemos reescribir este producto como 1 entre x menos 4x menos 3 y en el lado derecho colocar 6 entre 2, 3. Si epsilon es mayor a 3, entonces esto lo puedo reescribir de esta manera también. Y terminar con f de x menos L es menor a epsilon. Y esto es lo que se quería demostrar. Ahora, ¿qué pasa si delta es igual a el siguiente valor, epsilon entre 6? Entonces, otra vez, partiendo de la inecuación x menos e es menor a delta, es decir, x menos 1, es decir, x más 1, es menor a epsilon entre 6. Multipliquemos ambos lados por el factor 4 menos 1 entre x, que ya sabemos varía entre 14 tercios y 6, por lo que puedo escribir esta inecuación de esta manera. Finalmente, la inecuación me quedaría de esta manera. 1 entre x menos 4x menos 3 es menor a epsilon. Y nuevamente hemos partido de esta inecuación con delta para llegar a f de x menos L menor a epsilon. Y esto concluiría la demostración para el segundo caso y la demostración del límite cuando x tiende a menos 1 de 1 entre x menos 4x, que es 3.